bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la Clínica CTA. Hoy vamos a adentrarnos en una temática muy presente en el trabajo clínico con personas que atraviesan un trastorno en la conducta alimentaria, que es el papel de la familia. Precisamente porque este año la Eating Disorders Academy, o la Academia de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, lo nombró como un tema fundamental en el proceso de recuperación de estas personas. Y precisamente el lunes pasado nuestro webinar fue dedicado en torno a esta temática. Yo soy Mariana Sánchez, soy nutricionista y formo parte del equipo de la Clínica CTA. Y yo soy Ángela Blanes, soy psicóloga general sanitaria y formo parte, ¿no?, del equipo clínico de la Clínica CTA. Qué bien, Mariana, estar otra vez contigo aquí, porque sí. El 2 de junio lo disfrutamos muchísimo. Fue un espacio para compartir y para profundizar en todo lo que tiene que ver con las familias. Entonces es un gusto poder seguir aportando un poquito de luz, ¿no?, a esta temática. Bueno, realmente la familia es uno de los temas más recurrentes, ¿no?, donde surgen más dudas, más incertidumbre, porque realmente es el lugar donde se origina el trastorno y en parte también es una de las llaves, ¿no?, hacia la recuperación. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta dentro de estos contextos, ¿no?, terapéuticos, y que podamos informar y aportar respuesta a estas dudas y a estos miedos con los que acuden las familias. Así que este es un poquito el objetivo, ¿no?, del podcast. Claro, muchas veces las familias llegan con dudas y miedos, como, bueno, ¿qué pasa si lo obligo a comer? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué pasa si se niega mi familiar a comer, ¿no? ¿Se va a enfadar? ¿Se va a romper nuestro vínculo? ¿Va a empeorar si le establezco un límite? Al final son preguntas que tienen las familias cuando llega el momento del diagnóstico del trastorno de la conducta alimentaria, y llegan confundidas, llegan desorientadas y al final con un sinfín de preguntas que es muy importante responder. Realmente este episodio pretendemos que sea una guía muy clara para ellas. Eso es, ¿no? Eso es. Pues bueno, vamos a comenzar, si te parece. Bueno. Ángela, ¿tú cómo crees que un trastorno de la conducta alimentaria impacta en la dinámica de las familias? El trastorno alimentario, cuando aparece en la dinámica familiar, ejerce un profundo impacto, ¿no?, en todos los niveles de lo que tiene que ver con el sistema de familia. Por un lado, en cuanto a lo que son las dinámicas familiares, ¿no? La familia está formada por diferentes miembros y se ejercen unas dinámicas, hay una serie de rituales, de hábitos, de situaciones, ¿no?, que en esa dinámica se producen, y el trastorno alimentario impacta, ¿no?, de una manera como muy grave, ¿no?, en estas dinámicas, dejando de hacer cosas que forman parte de la identidad, ¿no?, de esta familia, rompiendo con esas rutinas y estructuras. Y a la vez también me atrevería a decir que el trastorno alimentario no solo impacta en lo que es la dinámica, sino que también impacta en lo que es a cada uno de esos miembros que forma parte del sistema familiar. También es muy importante tener en cuenta que normalmente cuando hablamos de familia, ¿no?, nos referimos, en cuanto a trastornos alimentarios y acompañamiento familiar, nos solemos centrar más en lo que tiene que ver con los padres, ¿no? Pero también en función de la etapa vital, de la etapa del desarrollo en el que se encuentra esta persona que está padeciendo el trastorno alimentario, van a haber incorporadas una serie de figuras más o menos presentes, ¿no? Cuando nos encontramos con trastornos alimentarios más en etapa infanto-juvenil, lo que vemos es una mayor presencia de lo que tiene que ver con padres, ¿no?, con hermanos. Pero también hay otras figuras que son importantes, como por ejemplo los tíos, los abuelos, ¿no?, las parejas. Eso sería más en cuanto a adultos, ¿no? Pero cuando estamos en infanto-juvenil tenemos una serie de figuras, ¿no?, en el contexto familiar. Y luego, conforme la persona va creciendo, se van incorporando, ¿no?, otro tipo de figuras, ¿no?, como son las parejas, que muchas veces son grandes olvidadas realmente, ¿no?, en los tratamientos, y que pues es súper importante. Cuando el trastorno alimentario aparece en la vida de la familia, muchas veces, en cuanto a lo que es ese impacto individual, ¿no?, de cada uno de los miembros del sistema, hay un duelo que la familia tiene que atravesar, ¿no? Tenemos una persona que probablemente pues tenía una alegría interior, una chispa interior, ¿no?, que el trastorno alimentario apaga por completo. Y esto, para la familia, tener que atravesar este duelo hacia una nueva realidad, es algo muy duro, ¿no? Y donde muchas veces surge miedo, preocupación, incluso muchas veces enfado, rabia. Y acompañar a las familias en todo esto es algo súper relevante.
Desde la parte nutricional, Mariana, ¿de qué forma crees que impactan los trastornos alimentarios? A ver, realmente a nivel alimentario genera un sinfín de cambios. Desde cambios en lo que es la logística de actividades básicas y cotidianas, como puede ser realizar la compra, la preparación de los alimentos, cómo se sienta uno en la mesa, qué temas de conversación se pueden compartir, los espacios, ¿no?, entre ingestas muchas veces tienen que estar acompañados de supervisión en el caso de pacientes infantojuveniles precisamente, o inclusive actos tan comunes y que forman parte de esa identidad familiar como puede ser una ingesta social, una típica comida familiar en un domingo, ¿no? Tener que posponer planes, como pueden ser graduaciones inclusive, posponer vacaciones o adaptarlas, ¿no? Que todo no termine en posponerlos, simplemente es adaptarlo, ¿no? Entonces, puede generar muchos cambios y por otro lado implica un cambio en cuanto al aprendizaje que puede tener la familia en torno a lo que es la alimentación y en torno a lo que son los hábitos saludables. Ya lo veremos más adelante, pero las familias pueden tener un discurso a nivel alimentario y a nivel de hábitos que muchas veces mantiene lo que es el discurso de la enfermedad. Qué importante esto, ¿no? Claro, y ahí es donde tenemos que intervenir porque si no al final se tiene normalizado ese discurso, como puede ser demonizar alimentos y por ende puede mantener conductas enfermas. Claro que sí. Hasta que no se tome conciencia de este discurso que puede estar presente o conductas, va a ser muy complicado que la persona tome conciencia de cómo ese discurso y conductas le afectan y por ende hacer un cambio, ¿no? Claro. En realidad, ese proceso de desaprender, ¿no?, de ir recabando nueva información, ¿no?, acerca del trastorno alimentario es súper importante, ¿no?, realizarlo. Del mismo modo que aparece en torno a la alimentación, también puede aparecer en cuanto a el lenguaje que tenemos, ¿no?, acerca de los cuerpos, el lenguaje que tenemos acerca de las emociones. Entonces es un proceso súper importante, ¿no?, que la familia tiene que realizar. También, por ejemplo, otros miembros que están presentes dentro de esas dinámicas, como son abuelos y tíos, en esos encuentros, ¿no?, en los que la persona a lo mejor durante un tiempo no ha estado apareciendo y de pronto tiene que volver tiene que exponerse en una fase un poquito más avanzada, la familia dice, ¿qué decimos?, ¿no? Es que diga lo que diga parece como que no acierto, ¿no? Le digo, qué bien te veo, le digo, es que estás mejor, qué bien que ya comes esto, qué bien que ya comes lo otro, y esto al familiar le descoloca muchísimo, ¿no? Por lo tanto, ese proceso de desaprender para volver a aprender es súper importante, ¿no?, que lo hagan los diferentes miembros. Por lo tanto, este podcast también es para ti, si eres abuelo, tío, primo, vas a poder encontrar también un lugar aquí, ¿no?, donde poder desmontar todas estas creencias. Y Ángela, ¿cuál crees que es el rol que tiene la familia en el proceso de la recuperación? Quizás podríamos distinguir en lo que es el rol cuando es una persona infantojuvenil y ya en pacientes que sean más adultos, más autónomos, y diferenciarlo también en lo que es una fase inicial a una fase avanzada. Qué importante es esta distinción, ¿no? Realmente. Hay tantos trastornos alimentarios como personas, ¿no?, hay en este mundo, y no todas las familias ni todos los trastornos alimentarios van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto, cuando un paciente se encuentra en una etapa de desarrollo infantojuvenil, el rol de la familia tiene que ver con una presencia más directiva, donde va a ser muy importante esa puesta de límites, ¿no?, esa supervisión, ese acompañamiento. Y claro, realmente para algunas cosas va a ser más fácil de manejar para la familia, porque es un paciente que se encuentra en casa, ¿no?, donde todavía los padres tienen pues ese rol, ¿no?, más directivo. Pero cuando el paciente comienza a evolucionar hacia una etapa, ¿no?, más autónoma, más de adolescencia, más de una etapa, ¿no?, más juvenil también, el rol también cambia, ¿no? Porque de alguna manera este paciente ya ha transitado hacia esa adolescencia, ya ha empezado, ¿no?, a conquistar algunas áreas de su independencia, el paciente ya está haciendo muchas cosas solo. Entonces ahí es muy importante que también el rol del acompañamiento de la familia sea por momentos directivo, porque lo tiene que ser en fases agudas y graves, que ahora también hablaremos un poquito de esto, ¿no? Tiene que ser un rol directivo, tiene que ser un rol de acompañamiento, de sostener, de contener, pero a la vez, por algunos momentos, también tiene que ser un rol de observar y de acompañar y de respetar, ¿no?, esas decisiones que en algún momento el paciente, ¿no?, tiene que tomar, donde a veces el paciente se equivocará, a veces el paciente hará cosas que bajo nuestro punto de vista no estaremos de acuerdo, ¿no?, con que el paciente haga eso, nuestro hijo haga eso,
pero a la vez es importante, ¿no? Poder sostener todo esto. Y luego tenemos lo que es un rol más en la etapa adulta, donde el paciente ya está lejos de casa, ¿no? En el caso de los padres, ¿no? Ya no es un hijo o una hija que podamos de alguna manera supervisar tan de cerca, sino que de algún modo tenemos que hacerlo desde la distancia, y aquí es muy habitual que surjan muchísimos miedos, muchísima desesperación, muchísima frustración, que es súper importante también manejar. Claro. Y en esa época también surgen un poco el tema de las parejas, ¿no? Que son quienes adoptan probablemente ese rol más de contención y más de acompañamiento. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la diferencia, ¿no? Un poquito en esas figuras familiares, como son padres, madres, parejas, ¿qué diferencia hay desde esa dirección, desde ese contención, a lo que es la angustia, la sobreprotección y los límites más desadaptativos? Claro, ahí al final tiende a haber una confusión en lo que es contener o controlar. Cuando las familias, sea padre, madre, abuelos o inclusive parejas, se enfrentan con lo que es un diagnóstico, estos miedos les atormentan y les llevan a invadir a la persona que atraviesa un trastorno de la conducta alimentaria, a controlar, a vigilar, y ahí caen en el error, desafortunadamente, de juzgar a la persona, de generar un entorno altamente desadaptativo, como lo has dicho, y que tiende a generar rechazo e inclusive que el trastorno de la conducta alimentaria se active. Entonces, aunque la intención es muy positiva, ese rol familiar de estar encima de la persona y de invadir su espacio tiende a generar el efecto contrario. Por otro lado, lo que es la contención, pues es otorgar un espacio donde haya estructura, que es muy importante a nivel alimentario, que los cambios se vayan haciendo de manera progresiva, porque no olvidemos que hacer un cambio, ¿no?, a nivel alimentario tiene que estar acompañado de que la persona adquiera esos recursos para enfrentarse al cambio y volver a tener esa seguridad y estrategias de regulación emocional, porque si no sería insostenible. Pero ese espacio, además de aportar una estructura, debe de ser muy predecible, debe de ser seguro, y que haya una empatía y una escucha, ¿no? Una posibilidad de que la persona no se sienta juzgada, sino acompañada, y que no se enfoque en lo que es la alimentación como una obligación, sino como una parte de su proceso, ¿no? Entonces, sí que en ese sentido la contención es no nada más aprender para desaprender, sino crear ese entorno que permita los cambios y favorezca esa actitud hacia el cambio de lo que es la persona que atraviesa un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué puede pasar a lo largo de las distintas etapas? Pues conforme se van trabajando esos miedos, al inicio va mejorando la contención. Pero ¿qué pasa cuando la persona se acerca a esa parte de la adolescencia o se acerca a una etapa más avanzada donde ya se pretende que la persona sea autónoma, ¿no?, que decida, que sea flexible, que entre en lo que es la normalidad alimentaria? Se vuelven a disparar esos miedos, ¿no? Entonces ahí es cuando regresa la policía, como lo decimos nosotras, ¿no? Regresa el que vigila, el que teme, y ahí es muy importante aprender a confiar y a ver a esa persona, tenga la edad que tenga, como una persona que tiene recursos, y que si por alguna razón se cae y tiene un altibajo, no pasa nada, es parte de ese proceso. Entonces la contención también tiene que ser representada por esa confianza y esa capacidad para enfrentar cualquier momento sin generar alarma, sin disparar esa policía, ¿no? Qué importante. Totalmente importante. Claro, fíjate, ¿no? Porque tú hablabas de confianza. La familia necesita confiar, pero es que es totalmente incompatible la confianza con el pánico. Claro. Y muchas veces en esos momentos en los que la familia tiende a controlar, hipervigilar y actuar, ¿no?, con ese rol más de policía, ¿no? Sí. Es porque estamos actuando desde el pánico, estamos actuando desde ese sistema de amenaza, que en realidad es sano, es adaptativo que eso esté ahí, porque fijaos, ¿no?, como durante una fase inicial la baja conciencia de enfermedad está de alguna manera contagiándolo todo y el paciente no está siendo consciente de la gravedad del asunto. Por lo tanto, si la familia no se alarma, ¿quién se va a alarmar, ¿no? Entonces necesitamos esa parte, ¿no?, que en una fase inicial, como decíamos, es necesaria para empezar a movilizar no solo el sistema familiar, sino todos los recursos que la familia tiene que movilizar para buscar un tratamiento, para buscar ayuda profesional, para que el paciente abra los ojos, no se quite, como decimos metafóricamente muchas veces, se quite la venda de la enfermedad, ¿no? Claro, eso es importante ahí.
Pero ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar, empezamos a poner las pautas, empezamos a meternos en lo que es ya esa parte activa del tratamiento? Si la familia sigue desde esa parte de amenaza, no se va a poder realizar, ¿no?, esa parte de confianza. No vamos a tener una figura, ya bien sea una pareja, ya bien sea un padre o una madre, donde hay una presencia cálida, con apertura hacia las dificultades, porque cualquier pequeña cosa que veamos, ¿no?, que se sale de nuestros esquemas, cualquier pequeña cosa que veamos que nos conecta con el miedo, nos va a desbordar. Totalmente. ¿Qué miedos son típicos? Pues hay muchos miedos. A ver a ti qué te parece, Mariana. Miedos que son habituales y que despiertan ese pánico. ¿Y si mi hijo no se cura? ¿Y si esto es para siempre? ¿Y si esto acaba con nosotros como pareja? ¿No? ¿Y si ya hemos llevado, ¿no?, muchos procesos, muchos tratamientos? ¿Y si nadie consigue ayudar a mi hijo? Claro, son realmente procesos muy duros que la familia atraviesa. Por lo tanto, es normal que aparezca esa parte de miedo. Pero igual de importante es podernos sostener en un contexto, podernos sostener bajo una red de apoyo. Y aquí diferenciaríamos dos redes de apoyo que son muy importantes. La red de apoyo personal, que tiene que ver con el poder compartir con otras familias, con amigos, ¿no?, con otras parejas, con personas de nuestro entorno, nuestros miedos. Y aquí entra también otra parte importantísima, que es el estigma. Claro. Los trastornos mentales tienen una carga de estigma que no tiene cualquier otro tipo de enfermedad física, ¿no? Y muchas veces eso nos lleva al silencio, nos lleva al aislamiento y por ende nos lleva a la vergüenza. Por lo tanto, apoyarnos es súper importante para quitarnos ese estigma y para podernos regular, que es un poco a donde íbamos, ¿no? Si no estamos regulados, difícilmente vamos a poder sostener esta dificultad. También decimos muchas veces que los trastornos alimentarios no son un sprint, ¿no?, donde yo lo doy todo en el primer minuto y ya se acaba. Son carreras de fondo. Por lo tanto, la autorregulación de las familias es importantísimo. Igual que tenemos lo que viene siendo el apoyo más personal, también tenemos el apoyo profesional. Sí, tenemos a estas familias, ¿no?, que no pueden regularse, ¿no?, que están en ese estado de alerta, de ansiedad constante y que desde ahí no se pueden poner en marcha esos recursos de manera satisfactoria. Sí que va a ser importante buscar ayuda profesional, buscar procesos de terapia individual, incluso muchas veces terapia familiar, terapia de pareja, y uno de los recursos que ofrecemos desde la Clínica CTA, que es la terapia de grupo multifamiliar. Es un recurso que es precioso, ¿no? Tanto Mariana como yo participamos, ¿no?, de esas sesiones. Es un recurso maravilloso porque es un espacio donde muchas veces las familias por primera vez están hablando del problema. Claro. ¿No? No sé tú cómo vives esto, ¿no? Es un espacio, primero, que es seguro, porque como son familias y la sociedad tiende a estigmatizar lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, el ofrecer ese espacio seguro y permite que bajen, ¿no?, como esas defensas, esas barreras. Y esos miedos que hablábamos, esos miedos, ¿no? Y sobre todo externarlos, ¿no? Porque como un familiar no va a tener miedo, no va a tener dudas cuando hablamos de enfermedades mentales que tienen múltiples alteraciones, tanto físicas, sociales y emocionales. Entonces, lo que es esos espacios creo que son vitales, porque no solo es la persona que atraviesa un trastorno de la conducta alimentaria quien tiene que aprender y adquirir herramientas, sino las personas que le rodean, ¿no? Eso es. Tú, por ejemplo, ¿dónde crees que puede haber más estigma en torno a lo que son los trastornos de la conducta alimentaria? Creo que el estigma es algo que es transversal, ¿no?, en cuanto a lo que los trastornos alimentarios se refieren, ¿no? Pero en particular hay algo de los trastornos alimentarios que es diferente a otros trastornos mentales, que es lo que tiene que ver con la comida y con el cuerpo. Claro. Tenemos diferentes trastornos alimentarios, ¿no?, que esto en otro episodio del podcast, ¿no?, lo vais a poder encontrar, un poco esa parte de mitos y de información. Pero los trastornos alimentarios, ¿no?, decimos que son transdiagnósticos. Eso significa que independientemente del trastorno alimentario en el que tu hijo o tu hija o te encuentres tú actualmente, hay una parte compartida entre los diferentes trastornos alimentarios donde la persona puede migrar de un trastorno a otro. ¿Y qué es lo que cambia? Pues cambia la conducta con la alimentación y muchas veces cambia lo que tiene que ver con cómo el cuerpo evoluciona, ¿no? Y claro, cómo el cuerpo cambia durante también las diferentes fases del tratamiento, ¿no? Y en función de la conducta con la comida. Y creo que ahí hay una parte de estigma que es importantísima. Cómo la sociedad tiene asociado, ¿no?, el éxito a la delgadez
Y cómo en algunos otros momentos también el cuerpo puede ser la fuente de vergüenza. Y esto las familias que también se han criado en entornos donde está esta cultura de la dieta, donde ellos mismos probablemente tienen sus propios prejuicios, ¿no?, hacia sus propios cuerpos, va a estar ahí. Y cuando nuestro hijo o nuestra hija está atravesando esa recuperación y conecta con esa vergüenza y con esos miedos, también hay una parte importantísima en el papel de la familia. Entonces, yo creo que en ese área hay una parte importantísima. No sé tú cómo lo ves. Coincido contigo. Al final, lo que es esa mentalidad dieta o muy salutista, ¿no? El foco de lo que es la alimentación ultra saludable, muchas veces lleva a que se asocie un determinado cuerpo con un permiso incondicional para consumir alimentos, y por otro lado, si hay un cuerpo diferente, con tendencia a un cuerpo más grande, se tiende a asociar el consumo de determinados alimentos con falta de fuerza de voluntad, con dejadez, con un fallo, ¿no? Entonces es un trabajo muy muy importante de cómo observamos lo que es la alimentación y sobre todo la relación con la alimentación, porque ahí es donde puede haber esa alteración en la conducta alimentaria y por ende hay que ver cómo lo podemos estar manteniendo como familiares, ¿no? Claro que sí, porque nosotros mismos tenemos nuestra propia historia con la comida como familia, ¿no? Entonces, normalmente una de las cosas que suele pasar es que en una fase inicial, cuando el paciente está más grave, la familia de alguna manera hace un esfuerzo tremendo por desaprender y por reestructurar todas esas creencias, pero muchas veces cuando vemos que el paciente empieza a evolucionar y a mejorar, la propia familia también conecta con sus propios miedos. Entonces ahí pueden surgir diferentes dificultades y diferentes retos que como familiares tenemos que manejar y que tenemos que también trabajar. Y si tenemos dudas también respecto a esto, tenemos que llevarlo a la terapia con nuestros hijos y con nuestras hijas, o incluso como parejas, ¿no? Tenemos que tener esos espacios, y por eso venía un poco de ahí, ¿no?, de la terapia de grupo multifamiliar, que son espacios muy bonitos donde sin juicio podemos expresar todos estos miedos. Es muy importante nombrarlos, poderlo verbalizar, qué es lo que me da miedo, cuál es mi prejuicio, qué es lo que no entiendo, porque desde ahí entonces hay una ventana de aprendizaje muy bonita donde yo puedo abrirme, ¿no?, al trastorno alimentario, puedo explorar las diferentes dificultades y acompañar de una manera también más saludable. Justamente estábamos hablando previamente, ¿no?, de lo que es el rol de la familia desde la contención. Pues cuando se acompaña a la familia también es muy importante acompañar desde ese lugar, desde el no juicio. Al final, cada persona ha crecido y tiene un conjunto de creencias que al final no lo vamos a etiquetar como buenas o como malas, simplemente son las que son. Únicamente es ver cómo esas creencias y esas actitudes a nivel alimentario, a nivel emocional, a nivel de cuerpos, pueden tener un impacto en el familiar que tenemos enfrente, y si es importante cambiarlas, ¿no? Pero ese espacio que sea desde la seguridad, desde el no juicio y siempre desde la empatía y desde la escucha, porque si no al final siempre hay como un bloqueo, ¿no? O inclusive se puede llegar a imponer esas creencias. Entonces al final se puede entrar en una lucha de poderes, ¿no?, en lo que puede ser la casa. Entonces es muy importante dedicar ese espacio dentro de las sesiones, dentro de las terapias multifamiliares, e inclusive, ¿no?, a través de este tipo de herramientas, las redes sociales, compartir que hay información para ir trabajando la desinformación, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora, sabemos nosotras, y bueno, todo el equipo, que cuando se puede contar con la familia, realmente el trabajo puede ser muy, muy, muy maravilloso, ¿no? Y la familia puede ser una pieza importante. Sobre todo, como decíamos, ¿no?, haciendo ese apunte en etapas donde la persona está en el contexto familiar, ¿no?, en etapas de población infanto-juvenil, ¿no? Incluso hablábamos en el webinar de diferentes modelos de terapia, como por ejemplo la FMT, claro, que tiene su eficacia demostrada sobre todo en población infanto-juvenil. Pero ahora bien, ¿no?, ¿qué ocurre cuando el paciente es adulto o a lo mejor no nos deja participar? Claro, es que al final reconocemos que no siempre es viable, ya sea por elección, ya sea por distancia, ¿no?, o simplemente por circunstancias personales que hagan que el contexto no involucre, ¿no?, ese contexto familiar y ese apoyo, ¿no? Al final, esto no quiere decir que una persona no pueda transitar un camino hacia su recuperación, ¿no? Entonces, esto creo que también es importante hablarlo, ¿no? Es súper importante, porque lo que decíamos, ¿no?, la familia es una pieza clave como
factor protector, como factor mantenedor también, y en todo ese proceso para poder sostener. Pero hay momentos donde la familia a lo mejor está atravesando una situación X, una situación particular, porque decimos es que hay tantos trastornos alimentarios y tantas familias, ¿no? Como personitas hay en este mundo, y a lo mejor no podemos contar, ¿no? Con la ayuda de la familia, y aún así hay una vía para poder actuar, ¿no? No está todo perdido. No queremos que os quedéis con esa impresión, ¿no? Es decir, o la familia participa o entonces no podemos hacer ningún trabajo. Es al revés, es un factor que suma, pero nunca resta, ¿no? Claro. Cuando la familia está presente va a haber una parte, ¿no? que va a ser más fácil, va a haber una parte donde vamos a poder profundizar y trabajar con todas las áreas de la vida de esa persona. Pero aún así también es importante entender que cuando la familia no puede estar presente o cuando el paciente tiene todavía una elevada resistencia a incluir a la familia en el proceso, no pasa nada. Muchas veces, de hecho, cuando intentamos forzar y presionar, todavía vamos a cerrar aún más esa posibilidad de incluir y de participar. Por lo tanto, hay una parte que es muy importante trabajarla. Claro que sí. Totalmente. Creo que al final el mensaje que es importante que se quede el día de hoy es si tú eres un familiar, una persona que está allí rodeando a la persona, pero por alguna razón no puedes estar presente como en teoría se espera, que es desde la parte como más directa, dentro del contexto de la familia, dentro de casa, ¿no? O compartiendo algunas rutinas. Esto no quiere decir que no puedas hacer un cambio para la persona. El simple hecho inclusive de informarte de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, qué puede haber detrás de esos síntomas y comprenderlos para no juzgarlos, y es un gran trabajo que puedes hacer desde la distancia. Inclusive también trabajar, ¿no? Esas creencias que tú puedes tener, evaluar cómo tus comportamientos pueden generar que se reactive, ¿no? esa alarma en el familiar o que se cierre, ¿no? esa posibilidad de compartir. Claro que sí. ¿No lo crees? Poder estudiar un poquito, ¿no? Acerca de qué cosas favorecen, ¿no? La recuperación, qué cosas dificultan, qué tipo de comentarios es importante no hacer, qué tipo de actitudes sí que es importante ir adoptando, aprender esas habilidades, ¿no? De validación emocional. Son cosas que incluso aunque el paciente en este momento todavía no nos deje participar de la manera que nosotros necesitaríamos para encontrarnos más tranquilos, siempre hay cosas también que podemos hacer ahí, ¿no? Claro. Y luego también no me gustaría, ¿no? que terminara este episodio sin poder hablar sobre la importancia del autocuidado, ¿no? Del cuidador, porque como decíamos, ¿no? Esto es una carrera de fondo, esto es algo que es emocionalmente muy duro, ¿no? para las familias. Todavía más duro, me atrevería a decir, en aquellos momentos en los que la familia siente esa impotencia de no podemos hacer nada, o esos pacientes, ¿no? que llevan un largo recorrido de tratamientos, ¿no? y donde están esos miedos que hablábamos antes están muy adentro, ¿no? del familiar. Es muy importante que el familiar se cuide para poder cuidar, ¿no? Que podamos trabajar en esa regulación emocional, que podamos dejarnos cuidar por los diferentes profesionales y que sobre todo también no perdamos de vista la importancia que hay en poder mantener todavía nuestros pequeños momentos de oxigenación, ¿no? Nuestros pequeños momentos de hacer las cosas que a nosotros nos llenan, de conectar con nuestros valores, porque un poco hilando con lo que hablábamos al principio del podcast, cuando el trastorno alimentario aparece en la familia hay un desequilibrio y una desestructura brutal, ¿no? Entonces toda la familia se pone mirando hacia el problema y puede llegar un momento donde nos olvidemos incluso de quiénes éramos como familia, qué cosas hacemos, qué cosas me gustan a mí individualmente, ¿no? Como miembro de esta familia. Entonces es muy importante que no se nos olvide, ¿no? Que durante todo este proceso tenemos que ir reconectando una y otra vez con esas necesidades que nosotros tenemos como familiares, ¿no? Porque si no nos cuidamos nuestras propias necesidades, difícilmente vamos a poder enseñar ese modelo de autocuidado, ¿no? A nuestro hijo, a nuestra hija o a nuestra pareja y difícilmente vamos a poder sostener toda la intensidad emocional, ¿no? Que también aparece ahí. Y yo creo que también parte de ese autocuidado es si se acompaña a una persona que está atravesando un trastorno de la conducta alimentaria, ya haya comenzado o no ese tratamiento, al final el informarse, el tener herramientas, el ir trabajando esos miedos y aclarar todas esas dudas también va a permitir
que se vaya bajando, ¿no?, ese estado de alarma y que se pueda regresar a lo que es su vida, ¿no?, y su identidad. Claro que Entonces es una invitación también a cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, ambas, ¿no?, que sepan que estos espacios existen y que les van a también ayudar. No solo las personas que atraviesan un trastorno en la conducta alimentaria necesitan ayuda y necesitan aclarar y trabajar, aprender para desaprender. Son también las personas quienes les rodean. Claro que sí, espacios sin juicio, espacios donde podamos aprender a sostener nuestras dificultades como familiares desde la compasión, entendiendo que lo hemos hecho pues lo mejor que hemos podido, ¿no?, en las circunstancias que hemos atravesado, que al final, independientemente también del punto en el que estemos, siempre hay algo más que podemos hacer, ¿no? Ahora me pongo un poquito en la piel de estas personas, ¿no?, que llevan un recorrido largo, ¿no?, de tratamientos. Poder entender que quizá cuando todo esto apareció en la vida de estas familias y estas personas, pues a lo mejor no contábamos con los recursos ni con la ayuda, ¿no?, para poderlo hacer, y que quizá ahora, ¿no?, que hemos atravesado este largo proceso y que hemos transitado por incluso diferentes recursos y diferentes profesionales, quizá haya algo nuevo que podamos hacer, podemos sostener nuestras propias dificultades, como decía, ¿no?, desde esa autocompasión y desde ese autocuidado. Y me gustaría mandar ese mensaje, ¿no?, de esperanza, de que nunca está todo perdido, ¿no?, que siempre hay más cositas que se pueden trabajar para aliviar todo ese peso, ¿no?, y aliviar toda esa carga que pueden atravesar las familias. Justamente, ¿no? Al final, independientemente que sea un diagnóstico precoz o tengamos una persona ya con una larga evolución de la enfermedad, eso no quiere decir que no pueda alcanzar una vida funcional y plena. Que eso es muy, muy importante, dejar ese mensaje de siempre hay una oportunidad para aprender, a contener, a acompañar, a no juzgar, a regularse, a cuidarse para cuidar. Nunca es tarde, y creo que eso es muy importante dejar, ¿no?, a cualquier persona que nos esté escuchando para que lo tengan presente, ¿no?, y también trabajar otro estigma que puede estar relacionado a los trastornos de la conducta alimentaria. Muy bien, qué maravilla este ratito, Mariana. Ay, la verdad es que sí, es una temática que creo que vale la pena darle su lugar y su suficiente espacio, y bueno, esperamos que este podcast, aunque haya sido cortito, ¿no?, porque se ha pasado volando. Podríamos pasar aquí, ¿no? Realmente que el podcast que tiene la Clínica CTA pueda ser una guía, que se puedan compartir, que se pueda aprender, que se pueda desaprender, y que es un gran recurso, ¿no?, para las personas que pueden formar parte de estas enfermedades. Claro, ¿no?, que sí. Y luego también es muy importante recordar, ¿no?, a las personas que nos estén viendo y escuchando, que todo esto no sustituye el apoyo profesional, ¿no? Y es muy importante animar a las personas, ¿no?, que nos acompañan hoy, a que si nos sentimos conectados de alguna forma con la sintomatología que hemos estado hablando hoy, con alguno de esos miedos que hemos estado expresando, pues es muy importante, ¿no?, que busquemos ayuda profesional en entornos que pues de alguna manera nos puedan acompañar como necesitamos, ¿no? Y si te has sentido identificado o identificada y tienes alguna duda, no dudes en consultarnos en clinicacta.com o en nuestras redes sociales. Muy bien, pues nada, hasta la próxima, Mariana. Esperemos encontrarnos de nuevo por aquí. Y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.